el equipo número 1, el cual está conformado por Andrea Chávez, Carlos Leal, Nilce López, Andrea Macedo, su servidora Arly Rojas, Calla Villanueva, Andrea Bruno, Miriam García, Yarlet Abrego, Natalia Magaña y Silvana Fernández. Siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, la clonación va a describir varios procesos diferentes que se pueden utilizar para producir copias genéticamente idénticas de una entidad biológica. Este proceso va a utilizar células madres que, como ya conocemos, tienen totipotencia. Esto quiere decir que pueden originar cualquier tejido u órgano. Este proceso tiene como propósito formar a un grupo o diversas células a partir de una sola. Y pues también hay que recalcar que la clonación se puede presentar tanto de forma natural como de forma artificial. Algunos ejemplos que podemos encontrar en la clonación natural pudiese ser en las bacterias. Estas se reproducen por medio de reproducción asexual. Y otro caso pudiese ser también cuando hay gemelos monocigotos en mamíferos. Y bueno, como ya mencioné antes, se puede llevar a cabo de forma artificial y por medio de este se van a realizar diversas técnicas y mis compañeros describirán ciertas de estas en brevedad. Siguiente, por favor. Y bueno, este va a tener dos fines principalmente. Va a tener un fin terapéutico y fin reproductivo. En el terapéutico se lleva a cabo con el fin de obtener células madres, como ya dije, pluripotentes, y estas se encuentran en embriones y se buscan extraerlas para así darles usos médicos por medio de creación o reparación de órganos dañados. Y el otro propósito pudiese ser la clonación reproductiva, que aquí el fin de este va a ser la obtención de un individuo idéntico completo. Siguiente, por favor. Bien, dentro de algunos de los antecedentes que lograron que se llevara a cabo esta clonación, está primero que en los años 30 se observó excrescencias de células procedentes de fragmentos de tejidos que estaban adheridas al fondo de cajas de Petri. Y pues estas células podían extenderse y proliferar en la placa. De esta manera fue lo que inició lo que podría considerarse el primer cultivo de tejidos. Más hacia los años 40 se empezaron a utilizar fragmentos de tejidos enzimáticamente disociados, con lo que pudieron aislarse y cultivarse células individuales. Y la clonación de células se consiguió usando como medio tubos capilares. En los años 60 se inició los cultivos in vitro, esto con células que en su mayoría eran sin diferenciar, o células fetales y no plásticas de tejidos animales o con menor frecuencia de humanos que pudieron adaptarse y de esta manera cultivarse in vitro. Cerca de los años 70 pudieron mantenerse y cultivarse in vitro células más normales y diferenciadas que eran procedentes de tejidos normales y adultos, incluso de origen humano, y esto gracias a la adición de factores de crecimiento y algunas hormonas. Un hecho que se puede destacar en estos años fue que en 1970 John B. Gordon obtuvo mediante el método de transferencia celular eh, la transferencia nuclear, insertando núcleos de células intestinales que eran de renacuajo en huevos no fertilizados enucleados, y de esta manera las ranas adultas fueron capaces de producir progenie normal. Siguiente, por favor. En hechos un poco más específicos y puntuales, en 1978 nació lo que podría considerarse el primer bebé de probeta, que fue Louise Brown. Esto se logró gracias a que fue concebida mediante fertilización in vitro. En 1983, James McGrath y Davor Salter adaptaron la tecnología de transferencia nuclear para así conseguir embriones de mamíferos, obteniendo de esta manera ratones fértiles. En 1984, Steen Willadsen logró clonar corderos fusionando núcleos de células de embriones de 8 células a un ovocito enucleado,
Y pues estos experimentos fueron repetidos por otros investigadores y con esto se logró clonar otras especies como vacas, ovejas, cerdos, cabras y ratas usando pues técnicas similares. En 1994, M. Sims y N.L. First lograron obtener terneros mediante la transferencia de núcleos obtenidos de células embrionarias cultivadas. Y en 1996 se logró con el equipo del doctor Ian Wilmot obtener el primer mamífero clonado obtenido por transferencia de núcleo de una célula somática adulta a un ovocito enucleado. Esta es la famosa oveja Dolly, que nació en julio de 1996 y de aquí fueron evolucionando más técnicas de clonación. Siguiente. Como ya se mencionó, bueno, voy a mencionar lo que son las técnicas de la clonación celular. En la clonación celular se hallan diversas técnicas en las cuales cumplen con un objetivo de llegar a un resultado similar y por ende, primeramente voy a iniciar hablando sobre lo que es la técnica por escisión. Primordialmente, la metodología de esta técnica es ahora sí que obtener varios números de individuos clónicos que son diferentes a su progenitor, comenzando por lo que es la fecundación de un óvulo con un espermatozoide dentro de lo que es una probeta. Y en el momento en donde la división del óvulo fecundado haya llegado a un determinado estadio, justamente antes de que las células ya se hayan diferenciado para dar lugar a distintas funciones, entonces estas células van a comenzar a separarse y cada una de ellas va a formar ya lo que es un individuo completo. Sin embargo, y el núcleo de estas células se implantan sobre lo que es el óvulo enucleado y de esta misma manera ya se crían estas células para que lleguen a un determinado estadio de entre lo que es 80 a 100 células dentro de lo que es una probeta, para que de esta misma manera ya se pueden insertar en el útero y ya se lleve a cabo todo lo que es el desarrollo genético. Y finalmente, pues ya nace lo que es varios individuos que van a compartir la misma genética. Ahora sí que la segunda técnica, que las cuales lo voy a mencionar, ya se mencionó anteriormente por mis compañeras, que es la transferencia nuclear. La transferencia nuclear es un claro ejemplo de lo que pues se han hecho investigaciones años pasados, por ejemplo con el caso de la oveja Dolly, que pues llevó a cabo una técnica en la cual consiste en lo que es retirar el núcleo de un óvulo y sustituirlo con otro núcleo que pues es obtenido a partir de una célula ya diferenciada. ¿Le podrías mover, por favor? Y usos generales de la clonación celular es que pues primero creas copias exactas de individuos, ya como lo mencioné más que nada en la técnica por escisión. También ayuda a obtener células pluricelulares que permiten diferenciar los tejidos para que así se puedan investigar y usar estos tejidos para trasplantes. Y por último también ayuda a obtener células madre hematopoyéticas que pues ayudan, que son utilizadas para combatir lo que son defectos inmunológicos. ¿Le puedes mover, por favor? Bueno, ahora nos centraremos en la clonación terapéutica, que esta consiste en la transferencia de material nuclear aislado de una célula somática a un ovocito nucleado. Esto con el fin de generar líneas celulares embrionarias que tengan el mismo genoma que el donante nuclear. Y bueno, la clonación terapéutica tiene muchas funciones y muchos beneficios, entre ellos está la medicina regenerativa y la medicina reproductiva. Hablando de la medicina regenerativa, esta se relaciona con lo que es la terapia de reemplazo celular, la cual consiste en, como su nombre lo dice, generar un nuevo tejido o cualquier tipo celular y ayudar a muchas situaciones, por ejemplo, la creación de osteoblastos para afrontar la osteoporosis, y también ayuda en la restauración de la médula espinal en caso dado de que haya sufrido un traumatismo. Y bueno, ahora mi compañera Andrea va a hablar un poco acerca del procedimiento de la clonación terapéutica. Bien, el procedimiento de la clonación terapéutica es prácticamente igual al de la clonación reproductiva.
vamos a ver que la transferencia nuclear de las células somáticas comienza con la extracción del núcleo de una célula somática de un mamífero donante, que en este caso sería la oveja Dorset, que vemos en la imagen, es la blanca. Luego se recolecta un óvulo en metafase 2, también proveniente de un donante, que debe ser de la misma especie. En la imagen vendría siendo esta oveja de cara negra. Y el núcleo del óvulo que se donó de esta oveja se elimina y se reemplaza por el núcleo somático. Y bien, la incorporación de los núcleos somáticos al ovocito enucleado, porque ya no tiene su núcleo, se puede realizar mediante un proceso de electrofusión, que es la aplicación de un pulso eléctrico para incorporar la célula en el ovocito. Entonces, bueno, y de hecho este fue el método utilizado para producir a Dolly. Y bien, una vez dentro del ovocito, este núcleo somático es reprogramado por factores citoplasmáticos que lo devuelven a una etapa embrionaria indiferenciada, y ahora van a haber dos opciones. El óvulo puede ahora implantarse en el útero de una madre sustituta para producir un animal clonado mediante un proceso conocido como clonación reproductiva, que fue el caso de Dolly, o bien puede permanecer en el laboratorio para usarse en estudios de clonación terapéutica, que en este caso va a permitir que el óvulo fusionado y fertilizado se desarrolle únicamente hasta la etapa de blastocisto. A partir de la masa celular interna del blastocisto, se va a proceder ahora a producir un cultivo de células madre embrionarias. Y a través de este proceso de diferenciación promovido por la adición de marcadores celulares y hormonas de crecimiento, las células madre embrionarias se pueden convertir ahora en cualquiera de los muchos tipos diferentes de células somáticas que conforman un organismo, por ejemplo, hepatocitos, osteoblastos, como mencionó mi compañera. Y entonces estas células madre ahora ya diferenciadas pueden ser implantadas in vivo dentro de un donante nuclear con fines terapéuticos. Un ejemplo lo podemos ver en la imagen a la izquierda, donde se crearon células madre a partir de una mujer con diabetes tipo 1, y se promovió estas células a que se convirtieran en células pancreáticas productoras de insulina, ya que las personas con este padecimiento carecen de ellas. Este es un ejemplo en humanos y es para ver cómo también en los humanos esta técnica es utilizada, pero más adelante veremos ejemplos en animales. Dentro de los ejemplos de tratamiento entra lo que es el diagnóstico del cáncer. Esto se hace mediante la transferencia nuclear de células somáticas, que estas pueden ser utilizadas para identificar si un tipo de cáncer proviene de un problema o defecto genético o es de raíces epigenéticas. Las modificaciones epigenéticas se hacen en la cromatina de las células cancerosas, y estas involucran una metilación de histonas alteradas, la fosforilación y la desacetilación. Bueno, aquí también es importante señalar un ejemplo de tratamiento que podría funcionar a futuro, que es en el caso de la enfermedad del Parkinson, que bueno, sabemos que este es un temblor constante y es una rigidez muscular, y se debe al deterioro de las neuronas dopaminérgicas, que bueno, en un artículo que leí hablaba sobre un ratón en el que se experimentó y se aplicó lo que es la clonación terapéutica, y se derivaron neuronas dopaminérgicas, que en este caso se inyectó al cuerpo estriado del ratón, y bueno, al observar los resultados a largo plazo, se pudo observar que hubo una mejoría conductual en el ratón, y también que muchas células que se inyectaron seguían vivas, por lo que podemos decir que la clonación terapéutica va a presentar un buen potencial para futuras enfermedades que se puedan tratar de un individuo. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la clonación existe lo que es la generación de modelos animales de enfermedades humanas. Estos son usados en distintas áreas de investigación para distintos proyectos, por ejemplo, pruebas de diagnóstico y el control de fármacos. Gracias al uso de estos modelos se han creado vacunas, técnicas quirúrgicas y las transfusiones sanguíneas. Los resultados de las investigaciones dan información para poder realizar pruebas en humanos, lo cual es un requisito para poder
a probar fármacos y procedimientos terapéuticos y de diagnóstico. Dentro de estos modelos animales existen los modelos animales transgénicos, los cuales se utilizan en la investigación de mecanismos de patogénesis para validar tratamientos. Estos modelos también proporcionan una visión de los procesos de la enfermedad, lo cual ayuda a desarrollar nuevos modelos para tratarla. Un organismo transgénico pues es un organismo genéticamente modificado. Estos tienen un gen añadido en su genoma. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo que es la clonación artificial, que existen 3 formas diferentes de llevarla a cabo. La primera es clonación de genes, que bueno, esta se encarga como de insertar el fragmento de ADN de interés en un vector, ya puede ser una bacteria, un virus o un plásmido, y así inducir su multiplicación para así poder obtener el número de clones que queramos. Cambio de diapositiva, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la clonación reproductiva, que esta es como la producción deliberada de individuos genéticamente idénticos. Y bueno, estos se realizan por medio de transferencia nuclear de células somáticas, que bueno, aquí lo que pasa es que se eliminan los cromosomas de un huevo para así poder crear un huevo enucleado y son reemplazados por lo que es el embrión a clonar. Después se estimula el huevo y luego el blastocito se transfiere ya al útero del animal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la otra es por división de embriones, que bueno, comienza por la fertilización in vitro, donde el cigoto pues se va a dividir en 2 y luego se divide en 4 células idénticas. Y bueno, en esta etapa las células se pueden separar y permiten así como el desarrollo de blastocitos, que son separados pero siguen siendo idénticos. Y luego pues ya se puede implantar en el útero del animal. Y bueno, su ADN mitocondrial es idéntico debido a que este método de clonación es idéntico a la formación natural de los gemelos monocigotos. Cambio de diapositiva, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la clonación terapéutica, que bueno, esta consiste en la clonación de tejidos y órganos para que de esta manera pueda realizar trasplantes y curar enfermedades. Esa está destinada a conseguir pues, el desarrollo de un embrión para así poder extraer las células madre y aplicarlas en la medicina para crear tejidos u órganos dañados. Y bueno, esto implica que el embrión que se clonó se extraigan sus células madre de la masa molecular, pues con el objetivo de que el proceso diferirá de un organismo a otro o de un gen a otro. Y bueno, es muy importante la elección adecuada de actores, puesto pues que es un factor de mucha importancia. Cambio de diapositiva, por favor. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre los vectores. Bueno, la clasificación es vector de clonación y vector de expresión. El vector de clonación se utiliza para obtener numerosas copias del segmento de ADN que es insertado y bueno, se comprende de un origen de replicación, sitios de
al siguiente. Hablando sobre lo que son los genes de clonación, genes olóndricos, pues también se les conoce como herencia ligada al cromosoma Y, debido a que pues estos genes se encuentran únicamente en este cromosoma. Los cromosomas, como ya sabemos, tienen una parte homóloga y una diferencial, y pues en la parte diferencial del cromosoma Y es donde podemos encontrar los genes holándricos. Estos genes, pues al presentarse únicamente en el cromosoma Y, se pueden transmitir únicamente del padre a sus hijos del sexo masculino y no del sexo femenino. Siguiente, por favor. Uno de los ejemplos que vemos en los genes holándicos es la hipertricosis spinae auris. Y este como tal es un fenotipo que se caracteriza por la presencia de pelos largos en la hélice de las orejas. Tomasi, quien fue quien se dedicó a investigar este tipo de gen, publicó un pedigrí sobre la herencia de este fenotipo, en el que 10 descendientes masculinos en la línea masculina de un antepasado masculino fueron afectados y ninguna de las 7 descendientes femeninas pues tenían la característica de tales orejas. En cualquiera de estos casos van a haber dos condiciones que se tienen que cumplir. La primera es que todos los hijos de un padre afectado recibirán este gen, ya que se encuentra en el cromosoma Y, y también que las hijas de un padre afectado no recibirán ni transmitirán este gen. Aquí van a ver como que dos posibles desviaciones de este método o de esta condición. Y la primera es que de los posibles casos raros puede ser que la Y se cruce a X, y también un caso menos raro es la falla de penetrancia. Siguiente diapositiva, por favor. El gen SRY, está situado en el brazo corto del cromosoma y es un factor crítico para iniciar la determinación del sexo masculino a través del tejido gonadal no diferenciado para que este tejido se transforme en los testículos. La presencia del gen SRY en el cromosoma sexual Y va a inducir el aumento de la expresión del gen SOX9, que es el encargado de iniciar una cascada de expresión génica en el que se va a dirigir la diferenciación testicular. Obviamente, como este gen de SRY se encuentra en el cromosoma Y, cuando está en ausencia de las mujeres va a desencadenar la vía de expresión que va a llevar a la formación del ovario. Si este gen no es bien expresado en los hombres, pues obviamente los testículos no se van a desarrollar por completo y se van a atrofiar. Y pues esto es todo por parte de nuestro equipo. Muchísimas gracias por su atención.